Para realizar el geoprocesamiento de la información geográfica, se deben de agregar las capas de información geográfica. Primeramente se oprime el icono de vista del gestor del proyecto. Se da clic en el icono nuevo para abrir una vista nueva. Se selecciona en la barra de herramientas el icono de añadir capa. Enseguida se mostrará la ventana de diálogo, en la que se deberá seleccionar el icono añadir, y en él se debe indicar el directorio en el que se encuentra el archivo que contiene la información de las regiones terrestres prioritarias y el águila real en formato SHP. Y se da aceptar. De manera automática se desplegará la información geográfica de las regiones prioritarias terrestres de la Conavio. Para cambiar el color de los puntos de las localidades, se debe dar doble clic sobre la capa de localidades. Enseguida aparecerá una ventana de diálogo de selector de simbología. Se deberá seleccionar el botón de color y seleccionar el color deseado y aceptar. De manera automática se desplegarán los puntos con el nuevo color seleccionado de las localidades. El análisis espacial de la información se realizará tomando como referencia una región terrestre prioritaria de interés. Para esto debe realizar lo siguiente. Por medio del icono Seleccionar por punto, se elige la región terrestre, posicionándonos sobre el polígono que deseamos analizar. Una vez seleccionado, se exporta el polígono como archivo SHP. En la barra de menú, selecciona la opción Capa. Dé clic en la opción de Exportar a. Seleccione la opción SHP para exportar los elementos geográficos de la capa seleccionada. Enseguida se mostrará la ventana de diálogo, en la que se deberá indicar el directorio en donde debe guardarse el nuevo archivo SHP. Una vez aceptada, aparecerá una nueva ventana de diálogo en la que se le pregunta si desea insertar en la vista la capa creada. Si pulsa sí, la capa se añadirá a la vista y se desplegará de forma automática. Para cambiar el color del polígono y grosor de la línea, se debe dar doble clic sobre el icono de la capa de información geográfica del elemento exportado. Disminuir la transparencia hasta el 0%. Cambiar el color de la línea. Incrementar el grosor de la línea en la forma deseada. Con esta información se realizarán los procesos de intersección y corte de la información de uso de suelo y vegetación y los sitios de ubicación del águila real. Para ello se necesita ingresar la información del uso de suelo y vegetación de Conavio. Se repite el mismo proceso de añadir capa. Se selecciona en la barra de herramientas el icono de añadir capa. Enseguida se mostrará la ventana de diálogo, en la que se deberá seleccionar añadir y se debe indicar el directorio en donde está el archivo que contiene la información del uso de suelo y vegetación SHP. Se da a aceptar. De manera automática se desplegará la información geográfica. Si queremos mover el orden de las capas, podemos hacerlo arrastrando la que deseemos que sea superior o inferior. Para analizar la información del polígono de la región, dar un zoom más tantas veces como sean necesarias. Para realizar el proceso de intersección de la información del uso del suelo y vegetación, se deberá hacer lo siguiente.
Se selecciona el icono Sextante Toolbox. Enseguida se mostrará la ventana de diálogo, en la que se desplegará un menú de algoritmos, en la que se seleccionan las herramientas para capas de polígonos, utilizando la opción de intersección. Enseguida aparece una ventana de diálogo en donde se seleccionan las capas de información del polígono de la región terrestre prioritaria, que sirve para intersectar la información del uso del suelo y vegetación. Posteriormente se deberá indicar el directorio en donde debe guardarse el nuevo archivo del proceso de intersección. Esperar un momento mientras se realice el proceso. Al terminar, se debe cambiar la simbología de la información que contienen los atributos de la capa de uso de suelo y vegetación. Para lograr esto, se debe posicionar sobre el icono del polígono de la capa, dar doble clic sobre él. Enseguida aparece una ventana de diálogo de propiedades de la capa, y en ella se deberá seleccionar la pestaña de simbología y seleccionar el icono de categorías con la opción de valores únicos. Dé clic en el campo de clasificación y seleccione el atributo para la simbología temática. Se da un clic sobre el icono de añadir todos y aceptar. De manera automática se desplegará la simbología del uso de suelo y vegetación de la región terrestre prioritaria de interés. Para conocer qué sitios se ubican del águila real en la región, se debe hacer lo siguiente. Se selecciona el icono Sextante Toolbox. Enseguida se mostrará la ventana de diálogo, en la que se desplegará un menú de algoritmos. Se deberán seleccionar las herramientas para capas vectoriales genéricas, en la opción de cortar. Enseguida aparece una ventana de diálogo en donde se seleccionan las capas de información de los sitios del águila real y del polígono de la región terrestre prioritaria. Posteriormente, se deberá indicar el directorio en donde debe guardarse el nuevo archivo del proceso de cortar. Esperar un momento mientras se realiza el proceso. Al terminar, se debe cambiar el color del punto de la ubicación del águila real. Para esto, se debe posicionar sobre el icono del punto del símbolo de la capa del águila real. Dar doble clic sobre él. Enseguida aparece una ventana de diálogo de selector de simbología, en la cual se deberá seleccionar el color y tamaño del símbolo y se da clic en aceptar. De manera automática, se desplegará la simbología de los puntos con el nuevo color y tamaño. Con este geoprocesamiento, se puede consultar la tabla de atributos de la información de uso de suelo y vegetación y los sitios de ubicación del águila real en la región terrestre prioritaria de interés.